Yo soy Brenda Stephanie Ramírez Leiva, soy R1 de Medicina Interna. El día de hoy se va a exponer el tema de celulitis e infecciones necróticas de los tejidos blandos. Mis coordinadores, el doctor Kevin Fernando Reina Pérez y la doctora Mari Carmen Lagunas Alvarado. Durante la exposición haré unas preguntas dirigidas a mis compañeros o quien quiera responderlas. Entonces, para que estén atentos. Bueno, el contenido, lo que vamos a ver en esta clase va a ser epidemiología, definición, microbiología, factores de riesgo, patogenia, cuadro clínico, pruebas diagnósticas, tratamiento y complicaciones de las patologías que abordaremos en este tema. En primer lugar, epidemiología, esta va a ser breve, va a conjuntar pues, las patologías que veremos. Se dice que las infecciones de los tejidos blandos generalmente se dan en el mundo hasta 14 millones de consultas médicas por estas patologías al año. En cuanto a la celulitis, de 2005 hasta 2010 en Norteamérica hubo de 47.9 a 48.5 casos por cada 1,000 personas. Y en cuanto a la mortalidad por, sobre todo, infecciones necróticas de los tejidos blandos, antes conocida como fascitis necrotizante, se estima una mortalidad del 50 al 70%. Las generalidades de las infecciones de los tejidos blandos. Bueno, las infecciones de los tejidos blandos van a ser aquellas que involucran, obviamente, la invasión de un microorganismo hacia la piel o las estructuras de soporte. Estas se van a clasificar dependiendo de diferentes características. Dependiendo de la extensión anatómica, en superficial o profunda, dependiendo de las características de la infección, en purulentas o no purulentas, pueden ser también clasificadas como infecciones necrotizantes, no necrotizantes, y actualmente también se les agregó a esta clasificación las infecciones del sitio quirúrgico. Y también pueden ser clasificadas dependiendo del estado clínico del paciente. En cuanto a la guía ITSA del 2014, va a clasificar a las infecciones de los tejidos blandos de acuerdo a las características de estos tejidos en no purulentas o purulentas. Las no purulentas van a estar conformadas por celulitis, erisipela, infecciones necrotizantes, que son pues el tema que veremos hoy, y las purulentas van a ser el furúnculo, carbunco, absceso. Todas estas dos clasificaciones se van a subclasificar dependiendo de las características clínicas que tengan los pacientes en leve, moderada o severa, como veremos más adelante. Bueno, en cuanto a la celulitis, ¿qué es la celulitis? La celulitis infecciosa es aquella infección de tejidos que va a tener o va a haber una infección en la dermis profunda y el tejido subcutáneo. Esta va a estar caracterizada por los síntomas clásicos de cualquier inflamación, con eritema, edema, calor, dolor, puede presentarse petequias, puede presentarse vesículas, como veremos más adelante, las cuales pues, pueden ser serosas, y puede haber compromiso también linfático con adenomegalias. Bueno, aquí este esquemita, esta imagen, pues nos va a servir obviamente para clasificar cada una de las infecciones de la piel y los tejidos blandos. En el caso de la celulitis, como ya les comenté, pues va a abarcar la infección hasta la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Y bueno, este esquema pues nos va a ayudar más adelante también a representar la definición de la fascitis necrotizante. Bueno, tenemos un caso clínico. ¿Está por ahí Adriana? Sí, sí está. Creo. ¿O Jesús? Creo que lo vi por ahí. No, sí está. Ok, bueno, voy a leer el caso
y pues me vas a contestar lo que creas que es la respuesta correcta. Es una paciente de 44 años de edad que fue sometida a mastectomía izquierda con leonar. Presenta 8 meses después de la intervención un cuadro febril con celulitis extensa en brazo izquierdo, como lo vemos en la imagen. Este se resolvió con tratamiento antibiótico. Sin embargo, 6 meses más tarde acudió de nuevo por un cuadro similar. En el caso de esta patología, ¿cuál es el agente etiológico más probable? Sería la de Streptococcus pyogenes. Ok. Bueno, aparte del cuadro clínico, ¿identificas algún factor de riesgo que haya provocado la celulitis en esta paciente? Pues el antecedente postquirúrgico, ¿no? Ok. Bueno, los factores de riesgo los veremos más adelante y vamos a ahondar un poquito en ese tema. Bueno, en cuanto a la microbiología de la celulitis, tenemos que en diversas publicaciones, pues la etiología más frecuente, como bien nos ayudó Jesús, es el Streptococcus pyogenes o los estreptococos del grupo A, pero también se pueden presentar dentro de la etiología los estreptococos del grupo B, C, F y G. Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Otra etiología también frecuente asociada a la celulitis son los estafilococosaurios. Esta tablita, bueno, ya es un poco viejita, va a representar las bacterias que en ese momento eran las más frecuentes en Norteamérica, en 1998-2004. No las coloqué porque así es el orden en el que está pues, la etiología de la celulitis. Las coloqué porque pues obviamente estos microorganismos pues aún todavía representan pues las etiologías más frecuentes. Sin embargo, pues nos debe de quedar muy claro que la etiología más frecuente son los estreptococos del grupo A. También se pueden presentar dentro de la etiología pseudomonas, enterococos, E. coli o enterobacterias, Klebsiella y Serratia. Pero pues como veremos en la siguiente diapositiva, la etiología también va a depender de los factores de riesgo que se asocien. Por ejemplo, la diabetes mellitus es un factor de riesgo muy asociado a esta patología, es decir, las comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis o estados de inmunodepresión, son factores de riesgo muy claramente asociados y descritos a la formación de celulitis. Otros factores de riesgo u otros grupos de riesgo son aquellos pacientes que han estado posoperados o hayan tenido alguna cirugía, como bien nos comentó Jesús. También la presencia de heridas, las heridas por mordedura, de perros, gatos o de las mismas personas también las pueden propiciar. El abuso de drogas intravenosas, que está también asociado a infecciones por Staph aureus meticilino resistente. También la exposición a agua dulce, en el caso de Adromonas, o la exposición a agua de mar, ya estas un poco más raras, pero que se pueden presentar a causa de una solución de continuidad o por consumo de alimentos que estén contaminados con estas bacterias. Pero pues las más frecuentes o los factores de riesgo que más se han asociado pues son las comorbilidades y dentro de estos la diabetes mellitus con patógeno asociado, el Staphylococcus aureus o el Streptococcus del grupo B. Y la cirrosis con Klebsiella, E. coli, las mordeduras, las heridas por mordeduras de perro o de gato, bueno, en el caso del gato, Pasteurella multocida, y bueno, las que ya mencioné también, esas son patógenos asociados a los factores de riesgo más frecuentes. Dentro de la patogenia, cómo se forma una celulitis, bueno, esta va a empezar, obviamente, como ya lo comenté, puede empezar por una solución de continuidad, que es la forma más frecuente que se presente. Aquí, pues obviamente, la bacteria va a producir exotoxinas, perdón,
las cuales van a provocar extravasación de la linfa y van a provocar posteriormente edema severo. Y esto va a provocar también una reacción intersticial con mayor neutrofilia. Generalmente, pues también puede provocarse fibrosis dentro de la cascada pues, de la inflamación, lo cual va a originar o puede originar retracción de ciertas partes o áreas de la piel que origina pues en ocasiones esos hundimientos. Dentro del cuadro clínico, Ivonne, ¿estás? Creo que no se escucha. No, ok, bueno, Oscar. ¿Sí? Ah, ok, bueno. En esta diapositiva vemos dos imágenes, en la cual, bueno, se representa dos patologías diferentes que pudieran confundirse o una de ellas pudiera confundirse comúnmente con la celulitis. Entonces, ¿me podrías decir cuál de las dos te indica a ti por sus características clínicas una celulitis? Yo creo que sería la imagen de la derecha, Ajá. ¿Y la otra qué porque te haría pensar? en la otra el eritema está como más definido. Ujú. No sé, Entonces, bueno, ajá. podría ser por estasis. Bueno, O no me esta acuerdo. pues, nos haría de pensar pues, más Erisipela. en una erisipela, ajá, exactamente. Entonces, por la sola imagen, cuadro clínico o las características clínicas, pues nos harían pensar en una o en otra. Sería obviamente muy difícil pues saber o diferenciarlas por bacteriología, porque obviamente ambas tienen el mismo agente etiológico, el mismo es pues prácticamente el agente etiológico es el mismo, Streptococcus pyogenes, el más frecuente. Entonces, en el caso de la erisipela, como bien lo dijo Iván, se presenta, generalmente los dos tienen las características de inflamación, eritema, calor, dolor. Sin embargo, en el caso de la erisipela, al momento de que tiene compromiso linfático, provoca edema. Y es por eso que los rebordes o la superficie de la piel se ve que más elevada y los bordes son más definidos. En cambio, en la celulitis, esto no se presenta. Los bordes no son definidos. Ambos pueden presentarse, lo más común es que sean unilaterales. Sin embargo, pues recuerden esto para diferenciar una de otra. Generalmente la erisipela, al tener compromiso linfático, el edema es mayor, por eso se ve como sobreelevada la piel. En el caso de la celulitis, como ya lo comenté, es muy frecuente que se presente eritema. El edema es mal definido, por eso no vemos los bordes como en esta imagen. Hay calor, dolor, hay aumento de la sensibilidad. Como lo comenté anteriormente, pueden presentarse ampollas, vesículas, las cuales generalmente son cerosas. Puede presentarse equimosis o petequias, linfadenitis o linfadenopatías. Y esto es lo que hablaba en la patogenia, cuando en la celulitis pues se da esa retracción de algunos puntos de la piel. Bueno, en esta diapositiva tenemos la clasificación de la celulitis por grado de severidad. Como pues ya lo habíamos visto anteriormente, la guía ITSA del 2014 la clasifica no purulenta y de acuerdo a las características clínicas del paciente. En la infección leve, generalmente la celulitis es típica, lo que vimos anteriormente, los datos de inflamación, pues prácticamente que se presentan en una celulitis leve, pero en esta no hay foco de purulencia, o sea, no hay ninguna colección. En la infección moderada, la celulitis ya tiene signos sistémicos de infección.
Puede presentarse la fiebre, los escalofríos, que generalmente en la celulitis es mucho más común en la erisipela, porque la erisipela es un inicio agudo, muy súbito, y en la celulitis puede presentarse o no presentarse, y generalmente si se presenta es una infección moderada. Ya una infección severa nos habla de un fallo en el tratamiento, la incisión o drenaje, ya que esta puede asociarse al foco de purulencia. Se puede presentar o se presenta más bien en pacientes inmunocomprometidos y va a tener signos sistémicos de inflamación, fiebre mayor a 38 grados, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 24, leucocitosis o leucopenia. En esta diapositiva podemos observar otras clasificaciones. Está la clasificación de Heron. Estas clasificaciones fueron desarrolladas con la finalidad pues, de ver la severidad de la celulitis en este caso. Esta fue dada por el Comité de el Comité de Infectología, perdón, de Reino Unido, la cual la clasifica en 4 clases. Estas se parecen mucho a las que vimos anteriormente, de leve, moderado, severa, solamente que en estas pues toman en cuenta las comorbilidades. En la clase 1, el paciente no tiene o sus comorbilidades están bien controladas, no tiene respuesta inflamatoria sistémica. La clase 2 puede tener respuesta inflamatoria sistémica con comorbilidades controladas o las comorbilidades descontroladas sin signos de respuesta inflamatoria. En la clase 3 ya va a haber signos de respuesta inflamatoria. Las comorbilidades son muy poco débilmente controladas y el tratamiento tiene que ser rápido para o el compromiso vascular. Ya en la clase 4 lo clasifica como un choque séptico, y esta se parece mucho a la presentación de infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Por lo tanto, esta va a requerir un tratamiento más rápido. La clasificación de Heron fue modificada posteriormente para tener marcadores de sepsis o, bueno, que su clasificación se encuentre en marcadores de sepsis que sean universales. Entonces, en la clase 1 igual lo va a clasificar como que el paciente no tiene sepsis, no tiene comorbilidades y los marcadores de sepsis van a ser menores de 4. Ya en la clase 2 se documenta comorbilidades y también los marcadores de sepsis siguen menores de 4. En la clase 3 se clasifica ya como una sepsis, pero con marcadores iguales, menores a 4. Y en la clase 4 ya se clasificaría como una sepsis con marcadores mayores de 4. Obviamente, estas clases van a estar asociadas a la severidad, la gravedad de la celulitis, en este caso, la infección de los tejidos blandos. Los marcadores de sepsis, bueno, los que ya mencioné. En cuanto a las pruebas diagnósticas, Iván, ¿estás ahí? Bueno, sí. Ok. Para celulitis, ¿sabes cuál es cómo se hace el diagnóstico de una celulitis? Sí, bueno, el diagnóstico de la celulitis es principalmente clínico. Ok. ¿Por qué los cultivos o los hemocultivos, por ejemplo, no serían un diagnóstico apropiado? Bueno, pues mencionaba en algunos artículos de los que nos diste que podían salir polimicrobianos en su mayoría y que la clínica era como pues más que nada el estándar. Ok. Bueno, como en esta diapositiva vamos a ver, la historia clínica y el examen físico serían pues prácticamente cómo vamos a diagnosticar una celulitis. Lo demás, los cultivos, hemocultivos, no son rentables para esta patología.
Los hemocultivos, por ejemplo, positivos, solo se presentan en menos del 5% de los pacientes. Generalmente estos van a estar indicados en pacientes inmunocomprometidos, su realización o con respuesta inflamatoria sistémica. El cultivo de líquido aspirado, por ejemplo, de las vesículas, si se presentara, tiene un rendimiento solamente de menos 5 hasta máximo 40%. La biopsia por aspiración tiene un rendimiento solo de 10 o hasta el 20%. Entonces, en esta patología en sí, los cultivos o otro tipo de cultivos, pues no son necesarios y por lo tanto, pues no son obligatorios. Solamente si tuvieron alguna enfermedad o, como les comenté, respuesta inflamatoria sistémica asociada. Los laboratorios, por su parte, para complementación, estos tampoco son obligados, pues obviamente al momento de que ingresa un paciente, generalmente se realizan con la finalidad de ver pues marcadores de inflamación, por ejemplo. En este caso, pueden presentarse leucocitosis del 34 al 50% de los casos, aumento de la BCG solamente en 59 a 91%, PCR aumentada o elevada en 77 a 97%, pero esto generalmente no es agudo, generalmente se puede dar hasta en una semana esta elevación. Hay un marcador que es la procalcitonina, que va a tener un límite, por así llamarlo, de hasta 0.1 microgramos o más para que tenga rentabilidad, la cual va a servir como marcador inicial que nos puede ayudar a observar la gravedad, la severidad y también el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 58.1% y una especificidad del 82.4%. Entonces, de estos, pues, la procalcitonina sí se describe que nos puede ayudar para esto. Los cultivos de la herida o superficie de la piel generalmente se realizan cuando hay una herida o hay una úlcera, por ejemplo. Estos no son recomendados porque pueden presentarse colonización en el resultado y generalmente son polimicrobianos, entonces no se recomiendan en la literatura. Dentro de los estudios complementarios, estos tampoco son diagnósticos, su utilidad solamente es identificar complicaciones y realizar diagnósticos diferenciales. Entre estos tenemos la tomografía, resonancia magnética y radiografía. Estos dos últimos nos podrían ayudar a descartar osteomielitis, ya que tienen, pues sobre todo la resonancia magnética, mayor especificidad para observar gas en tejidos blandos. El ultrasonido, por su parte, tiene una sensibilidad del 89 al 98% y una especificidad del 64 al 88%. Este también igual nos podría ayudar a identificar colecciones o líquidos, como lo comentamos en la clase de ayer. Y el ultrasonido por compresión o ultrasonido Doppler, generalmente cuando un paciente llega con celulitis, médicos pueden asociarlo a trombosis venosa profunda, lo cual solamente tiene una incidencia asociada del 3.1% y pueden presentarse ipsilaterales de hasta solamente 0.75%. Entonces, la realización de ultrasonido no es algo que se debería de realizar como de cajón, porque pues, no tiene mucha asociación con trombosis venosa profunda o la asociación es muy baja. Los diagnósticos diferenciales de la celulitis, bueno, dentro de las más comunes está la dermatitis por estasis venosa, por ejemplo, la gota o las crisis de gota, como podemos ver en esta imagen, pues prácticamente si pues no tuviéramos una clínica o una exploración física, solo lo viéramos por imagen, podríamos confundirlo. Pues esto es lo que se conocen como pseudocelulitis. Entonces, obviamente también la historia clínica nos va a ayudar, el antecedente de traumatismo, obviamente la clínica, en ocasiones pues el ácido úrico pues no está elevado,
pero aún así podemos identificarlo también por la aspiración de líquido articular. Y bueno, entre otras más comunes, el herpes zóster, abscesos cutáneos también se pueden confundir o llegar a confundir, reacciones por medicamentos, en cuanto a lo inflamatorio, dermatitis por contacto también podría llegarse a confundir con celulitis, pues ayudar a diferenciar uno de otro. Y bueno, en cuanto al algoritmo de tratamiento de la celulitis no purulenta, debemos de recordar que para dar tratamiento debemos determinar la purulencia, la agudeza, el tipo de infección y obviamente tener en claro cuál es el agente etiológico más frecuente de este tipo de infecciones de tejidos blandos. Aquí el artículo de JAMA del 2016 lo describe dependiendo de la severidad, como ya les había comentado, cómo se clasifica la celulitis. Entonces, en caso de celulitis leves que no contengan una colección purulenta, los antibióticos generalmente van a ser orales. Y entre estos, pues los beta-lactámicos, generalmente pues la penicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, y en caso de alergia a la penicilina, el uso de clindamicina. En caso de que la celulitis sea clasificada como moderada, dependiendo de la respuesta inflamatoria sistémica, si tiene un criterio, se puede dar antibióticos orales, que prácticamente serían los mismos, o si tiene más de 2 criterios de respuesta inflamatoria sistémica, pues ya casi, por ejemplo, llegando a un tipo severo, los antibióticos van a ser intravenosos. Y en cuanto a una celulitis no purulenta severa, ya esta, como les comentaba, puede tener alguna colección también purulenta. Entonces, ya aquí van a ser los medicamentos antibióticos intravenosos. Y como también tenemos que descartar alguna colección purulenta, que generalmente en este caso está asociado a Staphylococcus aureus, pues obviamente el espectro tiene que ser contra Staphylococcus aureus resistente a amoxicilina. Entonces, las pautas de tratamiento para esto, se recomienda el uso de vancomicina con piperacilina, tazobactam o carbapenémicos. Y obviamente considerar el manejo quirúrgico o en caso de que ya tenga factores que puedan hacernos pensar también en una fascitis necrotizante o que tenga una colección purulenta. Y bueno, aquí ya está lo que les comentaba, si probablemente hay sospecha de Staph aureus meticilino sensible, por ejemplo, Streptococcus pyogenes o Streptococcus pyogenes, los antibióticos intravenosos, bueno, pueden ser cefotaxima, ceftriaxona, penicilina, y en caso de alergia, como les comentaba, clindamicina. Y en caso de resistencia, el uso de vancomicina, linezolid, daptomicina o tigerciclina u otros antibióticos más nuevos que veremos más adelante. En caso del algoritmo de tratamiento de celulitis purulenta, bueno, ya lo comenté un poquito en la diapositiva anterior. Igual también la vamos a clasificar dependiendo de la severidad. Generalmente, como les comentaba, esta se presenta más frecuentemente en la colección o en una clasificación moderada o en una severa. Los antibióticos, en el caso de que se presente en una clasificación de celulitis leve, dependiendo de la sensibilidad o no a la meticilina, bueno, los antibióticos en caso de resistencia pueden ser trimmetoprim con sulfamethoxazol. Ya en estos casos, como les comentaba, si no hay ninguna contraindicación, generalmente son orales. La doxiciclina, minoxiclina, y en caso de alergia, pues recordar clindamicina. Y bueno, algún otro cambio es dependiendo de la respuesta inflamatoria sistémica. En los casos moderados, pues van a ser antibióticos intravenosos o antibióticos orales.
y en el caso de una celulitis severa que sea purulenta, ya lo comentamos en la diapositiva anterior, vancomicina, clindamicina, linezolid o daptomicina. Obviamente ya estos van a ser intravenosos. Ya en esta diapositiva vemos un cuadrito donde se especifica una dosificación antimicrobiana estándar. Como les comento, el tratamiento va a ser empírico, pues pensando en los agentes etiológicos más comúnmente relacionados con la celulitis y dependiendo de la severidad que se clasifiquen. En cuanto a la profilaxis antibiótica, bueno, ¿qué vamos a entender por una celulitis recurrente? Es aquella celulitis que se va a presentar 3 o 4 episodios durante un año y por lo tanto, lo establece, es establecido en este artículo y en otros más de YAMA del 2016, que se pueden dar medicamentos antibióticos de 4 a 52 semanas, dependiendo de cuál se dé. Generalmente penicilina, vía oral, 25 miligramos a 1 gramo cada 12 horas, se puede dar cada 1 o cada 2 semanas. También como profilaxis establecían eritromicina, 250 miligramos cada 12 horas, dicloxacilina, 500 miligramos cada 12 horas, clindamicina o clindamicina, 150 miligramos cada 24 horas. La profilaxis antibiótica pues era descrita en varios artículos de esto debido a que obviamente hay pacientes con factores de riesgo que los hacen tener mayores episodios en un año de celulitis. Entonces, lo más importante que se describía era controlar los factores de riesgo para evitar que esto se presentara. Y la profilaxis antibiótica, pues obviamente tiene efectos adversos, tanto gastrointestinales por la ingesta de medicamentos, como de resistencia. Entonces, esto pues obviamente todavía se está estudiando el riesgo-beneficio que podría presentar en el paciente si se opta por dar una profilaxis antibiótica, perdón. Okay. La tablita anterior era dosis estándar, perdón, se me pasó, en caso de Staphylo aureus sensible a meticilina. Y la siguiente es en caso de resistencia. Entonces, como vemos, pues los antibióticos que ya había mencionado anteriormente y los patógenos a los que potencialmente pues pueden tener efecto. En el caso de la clindamicina, bueno, lo voy a mencionar posteriormente, pero tiene una resistencia comprobada pues a los streptococos. Entonces, eso lo voy a mencionar más adelante. Nuevos antibióticos como telavancina, tedizolid, dalbavancina y oritovancina, esos los comentamos en la clase de antibióticos, me parece con Abelardo. Y estos antibióticos, bueno, tienen pros y contras. Generalmente, pues obviamente se pueden usar en caso de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Y, por ejemplo, la dalbavancina, el pro que tiene, aparte de que se puede usar en caso de que no haya efecto con la vancomicina, es que se puede usar cada semana. Y la oritavancina, pues, tiene un efecto mayor que se describe que la vancomicina, y puede usarse cada 12 horas por hasta 7 a 10 días. Y en cuanto a la duración de la terapia, esta se va a basar en la respuesta clínica del paciente. Generalmente, de forma ambulatoria, se describe que son de 5 a 7 días el tratamiento antibiótico y en inmunocomprometidos de 7 a 14 días. En caso de que no hubiera respuesta a tratamiento, esto es que el paciente continuara con respuesta inflamatoria sistémica, entre ellos fiebre, por ejemplo, se tendría que reevaluar al paciente de 24 a 48 horas después de que hayan comenzado el tratamiento antibiótico.
y se tendría que tener en cuenta diagnósticos alternativos para saber si es por ello que no ha tenido respuesta a tratamiento y obviamente el ajuste del tratamiento. Y en cuanto al cambio de tratamiento intravenoso a oral, esto en el caso de que se haya otorgado en fases moderada, severa, o que haya tenido alguna contraindicación para inicio de vía oral. Esto se puede realizar en cuanto el paciente tenga pirexia o una temperatura menor de 37.8 y regresión de marcas en la piel, o sea, disminución de los signos clínicos que se presentan en la celulitis. Por último, las complicaciones de esta patología. Generalmente las complicaciones más frecuentes, dentro de ellas está la recurrencia. Es decir, como lo explicaba anteriormente, si el paciente tiene los mismos factores de riesgo, puede recurrir de hasta un 8 al 20% en mayores episodios de celulitis. El edema generalmente va a ser o puede ser de resolución muy lenta y el dolor puede disminuir muy poco o quedarse prácticamente por un tiempo prolongado. En cuanto al edema, si hay compromiso linfático, se puede presentar elefantiasis nostra, como es la imagen que vemos en esta parte, la cual pues obviamente la piel va a estar endurecida. El edema al momento de que tenga recurrencias el paciente y al momento de que la resolución es lenta, generalmente se queda edematizado y genera una capa de piel más gruesa. Entonces, esta sería también otra de las complicaciones más frecuentes que se pueden llegar a presentar. Ya aquí, pues obviamente, se tiene que ayudar con medicamentos que mejoren o que disminuyan la estasis venosa. Y puede también haber, en caso de que sea una celulitis más profunda, severa o moderada, puede presentarse abscesos con una extensión profunda. Y ya aquí pues entra el tratamiento quirúrgico. Bueno, pasamos a otro caso clínico. Raúl, ¿estás ahí? Sí, permíteme. Raúl. Hola, ¿sí me escuchas? Ajá, bueno. Voy a leer el caso y tú me vas a decir la respuesta, ¿va? Va. Es un paciente masculino, 52 años de edad, antecedentes personales patológicos, diabetes mellitus tipo 2, 6 años de diagnóstico, en tratamiento irregular. Cursa quinto día posoperatorio debido a perforación traumática de colon y peritonitis generalizada. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la piel con aponeurosis edematizada de color gris y tejido celular subcutáneo esfacelado. ¿Cuál es el diagnóstico para ti más probable de esto? Y si puedes justificar tu respuesta. Bueno. Pues en este caso parece que tiene compromiso de tejidos más profundos, no solo tejido celular subcutáneo, sino también de las aponeurosis de los músculos. De las opciones que está, no se describen colecciones de pus, entonces, bueno, me parece que no se habla de secreción de material purulento, entonces pues yo me iría más por una fascitis necrotizante. Ok. ¿Qué datos del caso clínico te hacen pensar en una fascitis necrotizante? Pues como dije, la afectación, o sea, no solamente habla de tejido celular subcutáneo, también habla de afectación de aponeurosis y pues tiene el antecedente de una cirugía contaminada en días previos, si mal no entendí el caso. Ok, sí. Bueno, de cuadro clínico, obviamente es muy sugestivo una fascitis, tiene vesículas hemorrágicas en la piel, la aponeurosis es de color gris, tejido celular subcutáneo esfacelado, pues entonces, como lo veremos más adelante en el cuadro clínico, pues esos son datos de una fascitis necrotizante.
y pues obviamente lo más probable es que haya entrado otra vez a quirófano para que revisaran nuevamente la herida. ¿Quién más está? ¿Edu? Edu. Creo que andaba fallando su micrófono. Ah, bueno. Contestó en el chat, pero no sé. No veo. Bueno, ay, ¿Dani? No, tampoco. ¿Misa? Si no, yo estoy. Ah, bueno. Jesús, Mande, mande. igual te voy a leer el caso. Es una mujer de 77 años de edad, presenta con antecedentes de interés, hipertensión arterial, asma, no alergias, no hábitos tóxicos. Acude a urgencias por episodio de mareo y sudoración profusa. Está febril, taquicárdica, refiere caída accidental hace 4 días con traumatismo sobre miembros inferiores, que en este momento no produjo lesiones cutáneas o puerta de entrada visible. A las 48 horas, posteriormente a que fue el traumatismo, comenzó a aparecer edema y bulas en ambas piernas que provocaban dolor a la paciente. Se realiza analítica urgente, presenta hemoglobina 9.5 miligramos de cilitro, leucocitosis de 21.890 con 90% de neutrófilos, creatinina de 2.3 miligramos de cilitro y CPK de 595 unidades mililitro. Con, bueno, la imagen también que está a tu derecha es una imagen de cómo llegó la paciente al servicio de urgencias de ese lugar. Con los datos anteriormente mencionados, la imagen con los clínicos también, ¿cuál sería el padecimiento en el cual pensarías tú, Jesús? Pues pensaría que puede ser una fascitis, ¿no? Ajá. ¿Qué te haría pensar en eso? Pues primero la impresión que se vea en la apariencia, la inspección, pues ya se ven zonas con una coloración que tiende hacia pues, la hiperpigmentación. Se ve pues edematizado, se ve pues una apariencia lustrosa de la piel y bueno, también en un cuadro clínico estamos teniendo datos de que hay rabdomiolisis, ¿no? Ok. ¿Cómo confirmarías el diagnóstico? Pues para confirmar, a lo mejor, bueno, lo sospecharía por la clínica, pero para confirmar a lo mejor quirúrgico, ¿no? Ok. Gracias, Jesús. Bueno, en las infecciones necróticas de tejidos blandos, estas se van a definir, tenemos otra vez el esquema que les comenté, en una infección rápidamente progresiva de los tejidos que va a ser más profunda, mayor profundidad y va a tener infección de la fascia profunda hasta la fascia profunda, perdón, y del músculo. Obviamente para esto se tiene que iniciar con una ruptura o una solución de continuidad en la piel, lo cual va a originar distintos datos desde la profundidad que nos van a propiciar una infección más con mayor mortalidad, como les comenté en las primeras diapositivas. Las infecciones necróticas, antes conocidas como fascitis necrotizante, tienen un riesgo de mortalidad de hasta 30 a 70% para que ésta se presente y obviamente la severidad es mayor. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser más agresivo.
En este caso, la clasificación en microbiología de las infecciones necróticas se van a dividir en 3 tipos. Recientemente pues, se añadió otro. El tipo 1 generalmente es polimicrobiana. Esta se presenta en pacientes mayores de edad con múltiples comorbilidades generalmente y generalmente es de adquisición hospitalaria. Se presenta sobre todo en región de tronco y periné y va a estar asociada a microorganismos que sean aerobios, anaerobios y especies de clostriloides. El tipo 2 es monomicrobiana, se asocia en especial a Streptococcus pyogenes, también puede asociarse a Staphylococcus aureus, a Vibrio vulnificus, a otros streptococos, y esta es de adquisición comunitaria. Generalmente esta se puede presentar en pacientes jóvenes, los cuales pues prácticamente no tienen tantas comorbilidades y su presentación es más frecuente en extremidades inferiores. El tipo 3, por otro lado, está asociado a organismos marinos. En esta Vibrio vulnificus, por ejemplo, o aeromonas. Y es más frecuente en lugares cálidos, en playas o donde haya agua dulce salada, en el sureste de los Estados Unidos, América Central, del Sur y Asia. O también, como lo comenté antes, a la ingestión de ostras que estén contaminadas. Los factores de riesgo, bueno, estos también van a, el tipo de microbios que tenga el paciente en este caso, va a depender o puede depender también de los factores de riesgo que estén asociados. En el caso de los necrosis, las infecciones necróticas de los tejidos blandos tipo 1, estas se asocian generalmente a 4 factores de riesgo bien establecidos, que son abscesos perianales, úlceras en decúbito, también heridas o traumas a nivel abdominal o a nivel perianal. Entonces, algunos son de los que se mencionan aquí, trauma, por ejemplo, como les comenté, laceraciones, lesiones por varicela, por ejemplo, en estados de inmunocompromiso, diabetes, cirrosis, neutropenia, que se pueden asociar tanto a infecciones de tipo 1, tipo 2, el contacto con el agua dulce o salada, como lo comenté, asociadas con el tipo 3. Pero las más frecuentes son las que están asociadas a inmunodepresión, a las cirugías o a los traumas y obviamente a las heridas también. Dentro de su patogenia, bueno, aquí el ingreso de las bacterias, pues como lo comentaba, va a ser por una rotura de barrera cutánea. El ejemplo mayormente descrito, pues obviamente es el del Streptococcus pyogenes con la producción de toxinas, que veremos más adelante. La destrucción posterior de los tejidos progresa a un proceso fulminante inflamatorio y obviamente hay una toxicidad sistémica. Hay secuestro de leucocitos. Los leucocitos u otros productos que se generen por esta inflamación llegan a ocluir los vasos arteriales y venosos, lo cual va a provocar edema, estasis, que haya rotura también de los tejidos, en este caso del músculo, y obviamente pues isquemia del tejido con la muerte de la necrosis y la producción de bulas o equimosis. Estas generalmente se van a estar asociadas a contenidos hemáticos. En cuanto a la patogenia de cada uno de estos, bueno, nada más voy a mencionar los factores de virulencia que prácticamente están más asociados. En cuanto al Streptococcus pyogenes, que se asocia más a una infección monomicrobiana o como recordarán, pues una tipo 2. Los factores de virulencia asociados están la proteína M, la cápsula de ácido hialurónico, la adherencia a la vimentina y las exotoxinas pirogénicas que pues comentamos con las imágenes anteriores. En caso de la Staphylococcus aureus, bueno, esta generalmente encontré que se asociaba a una infección polibacteriana, entonces sería más frecuente en una infección tipo 1, pero pues ya como lo vimos anteriormente, esta pues es
tiene que ver con organismos aerobios, anaerobios y clostridoides. Se va a asociar los factores de virulencia a la leucocidina de Phantom Valentine y obviamente pues esto puede originar el síndrome de shock tóxico asociado a Staphylococcus aureus. Y en cuanto a la infección necrotizante clostridial, bueno, está la toxina alfa, la cual va a provocar que se agreguen las plaquetas y ello produzca la formación de trombos, así como la toxina letal y la toxina hemorrágica. Y en cuanto al cuadro clínico, en las infecciones de necrotizantes de los tejidos blandos, va a haber 3 fases del cuadro clínico que van a ser bien descritas en la literatura. La fase 1 va a estar caracterizada por características clínicas de una infección banal, es decir, hasta la podemos confundir con una celulitis, por ejemplo. Hay edema en el 75% de los pacientes, eritema en el 72%, pero aquí el dolor en el 72% va a ser mucho mayor de lo que se ve. O sea, nosotros podemos ver un paciente que decimos probablemente tiene una celulitis, pero al paciente le duele mucho. Entonces, ese signo, es muy característico, pero no patognomónico. En la fase 2 se presentan o pueden presentarse vesículas, las cuales aún van a ser cerosas. Hay induración, el tejido se describe como muy, muy duro. Puede haber fluctuación, no generalmente no está muy asociado a pus o no se encuentra muy frecuentemente en la exploración quirúrgica. Y posteriormente, bueno, esta fase, la fase 2, generalmente ya está asociada a una inminencia de fascitis necrotizante, entonces ya el tratamiento tiene que ser rápido. Y ya en la fase 3, que es la fase final, pues hay vesículas hemáticas, como vemos en la imagen, en el 38% de los casos. Hay crepitación y anestesia. La anestesia de la zona, primero le describía como un dolor muy fuerte, ya después en la fase final hay anestesia, obviamente por la isquemia y posterior necrosis del tejido. Y la continuación del caso clínico anterior. Adri, ¿estás? Dani. Tras la realización de estas pruebas, avisan al cirujano plástico de guardia para valorar las lesiones presentes en miembros inferiores. Hay edema y tumefacción con crepitación, presencia de flictena, zonas de epidermiolisis y dolor local severo debido al estado general del paciente, el aspecto hemorrágico de las lesiones y al dolor desproporcionado a la exploración. El diagnóstico de sospecha fue una fascitis necrotizante bilateral. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál sería el tratamiento de lesión en este caso? Pues sería ya la debridación amplia de las lesiones, ¿no? Ok. Sí, pues como comentaba también Jesús, bueno, y voy a comentar más adelante, pues el tratamiento quirúrgico es tanto diagnóstico y tratamiento como estándar de oro para las infecciones necróticas de los tejidos blandos. Bueno, estas son las imágenes de la paciente. Como vimos anteriormente, pues ya estaba como en una fase 3, más o menos, o una fase 2, creo, de la fotografía inicial. Obviamente se le hizo una debridación, una exploración quirúrgica, se confirma el diagnóstico, tanto clínica como por aspecto quirúrgico, y ya se le realiza la debridación amplia de la extremidad afectada. En este caso, bueno, en ella fueron las 2 extremidades. Las pruebas diagnósticas, en el caso de la fascitis necrotizante, las características clínicas son muy importantes. Va a haber, como lo dije, un dolor desproporcionado. Estas características son las que nos dan el dato, son datos pivote para pensar en una infección necrotizante de los tejidos blandos. Hay dolor desproporcionado, no hay respuesta generalmente antibiótica inicial.
la sensación es dura del tejido subcutáneo y hay toxicidad sistémica generalmente. Hay edema, crepitación y obviamente ya en un estado pues, más avanzado, en fase 3, necrosis. La radiografía como estudio complementario o los estudios de imagen no deben retrasar el tratamiento de una fascitis necrotizante. Entonces, no es necesario realizarlos para dar un diagnóstico y tratamiento. Ante la sospecha, obviamente, se pasa a quirófano para su exploración. Entonces, estos, al igual que en la celulitis, solo nos ayudarían a determinar la extensión y ver si no hay complicaciones asociadas. La radiografía generalmente se puede visualizar aumento de la opacidad y hay un engrosamiento de tejidos blandos. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 88% y una del 88 al 93%, perdón, y una especificidad, una sensibilidad del 88% y una especificidad del 93%, con criterios de imagen asociados para el diagnóstico, engrosamiento de los tejidos blandos, va a haber acumulación de líquido en la fascia, que tiene que ser mayor de 4 milímetros, y la presencia de aire subcutáneo. El ultrasonido, por su parte, pues tiene muy alta sensibilidad y especificidad, entonces sí nos podría ayudar, pero no es diagnóstico, o sea, no es como que lo tomemos como un estándar diagnóstico. La tomografía, en esta va a haber engrosamiento dérmico, aumento de la atenuación de tejidos blandos, se visualizan hebras de grasa inflamatoria y obviamente pues podemos localizar fluido aire. Y en la resonancia magnética, pues prácticamente todos se visualiza engrosamiento y en este caso hiperintensidad de la fascia intermuscular. Bueno, en esta imagen podemos observar una radiografía del muslo y la pierna de un paciente, en la cual pues, nos va a determinar, ayudar a observar la presencia de gas. Y estas son imágenes de una tomografía, tanto coronal como axial, del mismo paciente, muslo y pierna, en la cual ya podemos visualizar que el gas ya provoca disección de los tejidos, en el caso de este paciente, tejido muscular y subcutáneo. Y en este otro paciente, en la tomografía podemos observar en esta parte burbujas de aire o de gas y una solución de continuidad que puede estar asociada pues, a una úlcera de cúbito por la región en la que se localiza. Como lo dijo Dani, el diagnóstico pues, se hace en una sala de quirófano. Obviamente se va a explorar al paciente y al momento de explorarlo, como decía el caso clínico, pues, se puede ver o el cirujano va a observar que la fascia va a ser grisácea, el tejido obviamente va a estar debilitado, se puede observar una disminución del tejido celular subcutáneo y va a ser muy fácil la disección por planos. Entonces, prácticamente el tejido pues va a estar ya necrótico. No se visualizan generalmente colecciones de pus. Puede haber líquido, pero la pus no es algún dato patognomónico para el diagnóstico. Y las pruebas complementarias, bueno, está la biopsia de tejido y pruebas histológicas, tinción de Gram. Esto es al momento de que se hace la exploración quirúrgica, el cirujano tiene que tomar una parte del tejido para que se puedan realizar estas pruebas complementarias. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo de una tinción de hematoxilina y eosina de una parte de músculo de un paciente que murió de una infección estreptocócica. Aquí se va a mostrar, bueno, lo que prácticamente se visualiza macroscópicamente, que va a haber una destrucción generalizada del tejido y también se muestra que hay una disminución de la respuesta inflamatoria y, bueno, se comenta con grandes cantidades de bacterias alrededor de los tejidos.
Esta prueba complementaria, obviamente el cultivo y la tinción de Gram van a dar el diagnóstico, pero bacteriológico. Este cuadrito tenemos el sistema de puntuación del indicador de riesgo de laboratorio para fascitis necrotizante. Este fue desarrollado con diferentes marcadores de inflamación o reactantes de inflamación aguda, con la finalidad de diagnosticar de manera aguda a pacientes con fascitis y a su vez clasificarlos dependiendo al riesgo de tener fascitis y la probabilidad en porcentajes. Entonces tenemos entre ellos la proteína C reactiva, la cuenta leucocitaria, hemoglobina, también se toma en cuenta el sodio, la creatinina y los niveles de glucosa. Tiene una puntuación que va de 0 a 13 puntos. Se clasifica como un riesgo bajo para esta patología si son menores de 5 puntos, intermedio de 6 a 7 y un riesgo elevado mayor de 8. La probabilidad va de menos del 50%, del 50 a 75% y alto de mayor del 75% de que padezcan esta patología, con un valor predictivo positivo del 57 al 92%, pero con un valor predictivo negativo del 86 al 96%. Entonces, generalmente sí se utiliza, sin embargo, es muy bueno para hacer diagnóstico en el caso de una infección necrotizante de tejidos blandos, pero que ya sea grave. Y en cuanto al algoritmo diagnóstico, bueno, este es un cuadrito que nos indica qué es lo que vamos a ir haciendo para diagnosticar fascitis necrotizante. Generalmente, pues lo que les comentaba, pues obviamente los síntomas, la sintomatología o el estado clínico del paciente, si tiene signos sistémicos de respuesta inflamatoria, si no tiene, en ese caso, pues podríamos pensar en aquellas infecciones de tejidos blandos que no sean leves o no purulentas, como la celulitis o erisipela que vimos anteriormente. Si tiene sintomatología o signos de respuesta inflamatoria sistémica, aquí indica que se puede realizar una radiografía, pero como les comentaba, el uso de algún estudio de imagen no tiene que retrasar el tratamiento y el diagnóstico, obviamente, de esta patología. Inmediatamente, bueno, si vemos gas en el tejido, se tiene que hacer una inspección y debridamiento dependiendo de la zona. Si no hay gas, igual es lo mismo. Si tenemos la sospecha clínica, se tiene que realizar lo mismo, la inspección y el debridamiento. Y ya que llevamos o se llevó la muestra de cultivo o la biopsia que se realizó para cultivo y tinción Gram, si encontramos que hay bacilos Gram positivos, podemos hacer diagnósticos diferenciales dependiendo de también los factores de riesgo. Vamos a pensar en este caso que haya bacterias clostridiales. Si se encuentran aerobios o anaerobios, hay que pensar en una fascitis necrotizante tipo 1. En caso de que solo encontremos cocos Gram positivos, pensar en una fascitis necrotizante tipo 2. Y en caso de que se encuentren bacilos Gram negativos, pues aquí lo indica como también tipo 2, pero ya lo podemos también clasificar como una tipo 3. En cuanto al tratamiento, pues obviamente principalmente va a ser quirúrgico. Va a ser la modalidad terapéutica primaria. Después del debridamiento, tiene que haber un envío de tejido a cultivo. Generalmente se tiene que hacer una reexploración a las 24 horas y se van a requerir de 3 a 4 procedimientos posterior a esto. Ya posteriormente, cuando la patología va mejorando, bueno, se tienen que colocar o hacer cambios de apósito, puede utilizarse el sistema BAC y la resolución, el cierre definitivo, puede utilizarse sustitutos de piel porcina o de cadáver o artificial.
También pueden ser injertos de piel dividido o, dependiendo de la extensión de la localización, la utilización de colgajos. Y en cuanto al tratamiento antibiótico empírico, bueno, estos cuadritos van a clasificarlo de diferentes formas dependiendo de los agentes. Se indica como recomendación de primera línea, obviamente, como generalmente las fascitis necrotizantes son de tipo 1, que tienen aerobios, anaerobios, Clostridium, por ejemplo, el espectro de los antibióticos tiene que ser amplio. Por lo tanto, se recomienda iniciar con linezolid más piperacilina, tazobactam o carbapenémicos. En caso de que obviamente se piense en agentes que sean gram positivos, que sean resistentes, estafilococos resistentes a meticilina, se puede utilizar vancomicina, daptomicina o tigerciclina o los nuevos antibióticos que vimos anteriormente como dalbavancin. Estos obviamente pues tienen el contra de que son muy caros y pues no se tienen en el instituto. La alternativa para agentes que sean gram negativos junto con anaerobios o patógenos anaerobios puede utilizarse tigecyclina. Obviamente tiene que ser el tratamiento intravenoso. Y en caso de que, o también se puede utilizar, bueno, linezolid, clindamicina y tedizolid. Y el tratamiento antibiótico dirigido, en caso de que ya haya confirmación por medio de cultivo y gram o gram, si se encuentran streptococos piógenes, el tratamiento principal va a ser con penicilina más clindamicina. La clindamicina se utiliza porque esta va a estar asociada a la supresión de toxinas y citocinas streptocócicas. Entonces, se le asocia también a penicilina porque la clindamicina generalmente tiene mayor resistencia actual. Entonces, por eso se dan tanto penicilina como clindamicina. En caso de Clostridium perfringens, se asocia un betalactámico con clindamicina, Vibrio vulnificus, como ya lo vimos, generalmente asociadas a una fascitis necrotizante tipo 3, está indicado doxiciclina más una cefalosporina, y en el caso de aeromonas, que también están asociadas a una fascitis necrotizante tipo 3, estas van a ser susceptibles a carbapenémicos y a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, así que se pueden asociar también con piperacilina tazobactam. Y por último, ya este es un algoritmo diagnóstico que se encuentra en la guía ITSA del 2014 para infecciones de piel y tejidos blandos. Aquí pues prácticamente va a resumir el algoritmo diagnóstico que vimos anteriormente, tanto en celulitis como en infecciones necróticas de los tejidos blandos. Entonces, como recordamos, bueno, se clasifican en no purulentas estas ambas patologías. Se van a clasificar o subclasificar a su vez dependiendo de la severidad. En caso de que sean leves, y esto en el caso de celulitis y erisipela, el tratamiento va a ser oral si no hay ninguna contraindicación. Y se sugiere el uso de penicilina, cefalosporina, dicloxacilina o clindamicina en caso de alergia a penicilina. En aquellos que sean moderadas, el tratamiento lo sugiere aquí como intravenoso, igual el mismo espectro. En el caso de aquellas que sean severas, pues obviamente el tratamiento va a ser empírico, intravenoso, puede ser vancomicina con piperacilina tazobactam, y en caso de que haya algún dato que sea quirúrgico o asociado a fascitis necrotizante, el debridamiento o la inspección quirúrgica. Y para las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos, lo divide igual si son monomicrobianos y generalmente son por streptococos piógenes, la penicilina con clindamicina, como lo comenté anteriormente.
Y en caso de polimicrobianas, se sugiere el uso de vancomicina más piperazolina tazobactam para cubrir el espectro tanto aerobio, anaerobio y de Clostridium. Bueno, esa es la última diapositiva, entonces por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda sobre el tema. Bueno, yo tengo una duda. Sí. Pues, bueno, había visto que característicamente las fascitis por estreptococo suelen avanzar mucha área en muy poco tiempo. O sea, que tienen como que una tasa de replicación muy alta. Entonces, en pocas horas llegan a tener grandes extensiones de cuerpo, pero la verdad es que eso lo leí hace tiempo y ahorita en las bibliografías no volví a ver el dato, entonces no sé si estoy confundiendo la información o es correcto. Que por estreptococos es más rápida la progresión. Sí, o sea que característicamente avanzan eh, pues muy rápido la extensión de la necrosis. Ok. Bueno, igual, bueno, en la bibliografía que estuve consultando, pues no mencionaba algo puntual sobre eso, o que fuera muy distintivo. Entonces, pues no sé si la doctora nos quiere ayudar con eso, esa duda. En los casos clínicos que presentaste, Brenda, de la fascitis necrotizante, ¿tenían alguna etiología? Con los que comentaste fueron dos, ¿no? Ajá. El primero creo que era una infección de posoperatoria de lo de la cirugía de la peritonitis. Ajá. Que pues eso, ese es un caso típico como de una fascitis necrotizante polimicrobiana, ¿no? Principalmente pues por este antecedente que nos referías quirúrgico y por el antecedente también, bueno, sobre todo por el antecedente quirúrgico, ¿no? Ajá. Y el segundo, ¿tenías alguna etiología de donde sacaste ese caso? Segundo caso. A ver, voy a checar cuál era. Creo era de la paciente que se cayó. Ese. Ajá. La paciente que se cayó, pues ahí indicaba que había aparecido Streptococcus pyogenes. Ajá, exactamente. Estaba asociado a ello. Entonces, algo muy importante, Raúl, en cuanto, digo, aquí vi el caso y lo leí y pensé que se trataba de una fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes. Realmente, una de las características que también ayuda a diferenciar en cuanto al tiempo de evolución, no, porque ambas, Raúl, van a ser de evolución muy rápida, pero otra de las características es que generalmente en el contexto de un estreptococo piógenes podemos tener también la presencia de ya piomiositis. Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos comentaba respecto a la elevación de la CPK, ¿no? Entonces, esto también es importante. No hay un antecedente quirúrgico, por ejemplo. La localización también, porque generalmente la fascitis necrotizante por estreptococo piógenes afecta extremidades y pero en cuanto al tiempo de evolución que tú comentabas, prácticamente no hay una característica en tiempo en cuanto a una por polimicrobiana a una tipo 1. Prácticamente ambas son igual de rápidas. De hecho, pues por eso la definición de fascitis necrotizante, ¿no? Que en un periodo de 24 a 48 horas la evolución del proceso infeccioso es muy rápido, ¿no? Y la afectación obviamente hacia tejidos más profundos. Gracias, doctora. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una preguntita rápida. Sí.
Bueno, aquí en el caso clínico me llama la atención dos cosas. La primera es que dice que se encuentra afebril. No sé qué tan frecuente es que el padecimiento curse sin fiebre. Y la otra que es, bueno, se específica del caso que dice que a pesar de que tuvo el antecedente del traumatismo de los miembros inferiores, que no hubo lesiones cutáneas ni puertas de entrada. Entonces, bueno, con ese tipo de datos, nosotros cómo podemos, o sea, para fines del caso, como entender por dónde fue o por dónde fue la entrada, o cómo es que se ocurrió la entrada de la gente. Ok, a ver, la primera pregunta, perdón, ¿cuál fue? Es que me quedé en la segunda ya, nada más. Ah, la primera, que ¿qué tan frecuente es encontrar este tipo de padecimientos sin Ah, sí, fiebre? sin fiebre, ¿no? Ujú. Sí, es frecuente, ¿eh? Realmente, al igual que como lo comentábamos ayer en la artritis séptica, la presencia de la fiebre pues no va a ser un dato que sea muy frecuente en estos pacientes. Igual de lo que decíamos ayer de artritis séptica, que menos del 50% de los pacientes van a tener fiebre, lo mismo sucede con las infecciones de tejidos blandos. Menos del 50% de los pacientes van a presentar síndrome febril. Incluso dentro de los criterios de severidad, si te acuerdas o si como lo comentó Brenda, lo que realmente te hablan es de la leucopenia, la leucocitosis, la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, la taquipnea, bueno, obviamente fue taquipnea, y como tal no hablan de síndrome febril. Entonces, como te comentaba, menos del 50% de los casos no vas a tener fiebre. En cuanto a la vía de entrada, en realidad, como tú dices, sí llama la atención en este caso de la paciente, ¿no? Que nos mete ahí ruido, que comente que no aparentemente no se produjo ninguna lesión o una vía o una puerta de entrada. Pero yo creo que no sé bien cómo haya sido o dónde lo haya sacado esta Brenda el caso, pero yo creo que con ese traumatismo que presentó, a pesar de que no se presentó una lesión y demás, yo creo que sí pudo haber tenido una entrada en ese sitio por el antecedente, ¿no? Muchas veces los pacientes también, por ejemplo, las infecciones de los clostridioides, pues también tienen el antecedente de haberse picado con algún alambre, con alguna lata o algo que ni siquiera ellos mismos recuerdan. Pero generalmente, que como ya está diciendo ahorita Kevin, también puede haber fascitis en sitio de entrada, que son menos frecuentes, obviamente, pero yo creo que en el caso de esta paciente sí tuvo un sitio de entrada por la evolución que presentó. Decía uno de los artículos que incluso muchas veces eran microabrasiones, como incluso Ujú. por lágrimas o así, podían Ujú. presentarse. También comentaban los artículos que muchas veces también, ya no, a lo mejor no hablando tanto en el caso de fascitis, ¿no? Pero en las mismas celulitis y erisipelas, que son más frecuentes en las extremidades ¿Me escuchan a Abby? inferiores, es muy importante que nosotros... ¿Le escuchan? Sí, Sí, te doctora, escucho, sí la doctora. escuchamos. Sí, doctora. Entonces, les comentaba que prácticamente también está recomendado que en los pacientes que tienen estas infecciones de tejidos blandos, la revisión en, entre las zonas interdigitales también va a ser importante, ¿no? Porque incluso ahí podemos encontrar estos sitios de entrada. Los pacientes de cuadros de infecciones que a lo mejor también puedan ser de repetición. Uh-huh. Ok. Sí, de hecho, bueno, el caso clínico tenía ese distractor, Uh-huh. pero al momento ella no lo había descrito, pero o sea, comentaba al final en conclusiones que, pues sí, obviamente, probablemente se le hizo revisión, todo, encontraron una microabrasión, en la zona donde hubo ese traumatismo. Entonces, pero ella pues no había descrito como que algo importante para la paciente, alguna herida. Ok. Bueno, muchas gracias. También, no olviden que hay muchos pacientes que ahorita recuerdo, pues, de lo que he visto en el hospital,
que también tienen infecciones de tejidos blandos de repetición porque tienen condiciones dermatológicas crónicas que son difíciles de resolver. Y una de estas que se me viene a la mente, por ejemplo, son las hidradenitis supurativas. O sea, estos pacientes prácticamente están frecuentemente teniendo episodios de infecciones de tejidos blandos. También en el hospital tuvimos allá en Troncoso en una ocasión paciente que tenía antecedente de hidradenitis supurativas y esto pues precisamente lo llevaba a él o lo lleva a este paciente a la formación continua de acceso de tejidos blandos. Entonces ahí pues el paciente pues estaba hospitalizado porque tenía formación de acceso de tejidos blandos, previamente ya había tenido por ejemplo también una fascitis necrotizante, también porque ya en la región inguinal porque ya tenía hidradenitis supurativa, ¿no? Entonces eso también, hay infecciones crónicas que también nos deben de hacer pensar que son factores de riesgo importantes en los pacientes ¿cómo se llama? Para pensar. Y como ya lo habíamos dicho desde ayer en artritis séptica, ¿no? Nuevamente recuerden que a pesar de que siempre nos vamos a quedar con lo más común en cuanto a etiologías infecciosas, en este caso Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, o sea, los cocos gram positivos, siempre pues vamos a tener los casos también poco o menos frecuentes con sus antecedentes relacionados, ¿no? Ya comentó muchas veces Brenda ahorita las fascitis necrotizantes de la clase 3 asociada con productos de agua dulce, agua salada, el vibrio bulífico en cuanto a la relación con los productos de agua de mar, las aeromonas hidrófilas en el caso de los productos de agua dulce. Y generalmente es un huésped especial porque son pacientes con alguna inmunosupresión. Los pacientes con insuficiencia hepática son de lo más común también que nosotros vamos a ver y el tratamiento también es diferente, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, que no sé, por ahí está, o tú misma, Bren, cuando tú has visto, o no sé, de lo que han visto en la vida diaria, en su internado, o o en el R1, ¿qué tratamiento han visto que los médicos dejamos como, o en general, pues, para una celulitis? ¿Qué es lo más común? De plano, si ven que todos dejan una cefalosporina de primera, segunda, Linda, o doctora. Linda Clinda, dicloxa. alguien más, alguien que me diga algo erróneo que han visto muy frecuentemente. Exacto, que bueno, Kevin ya lo dijo. A mí en el servicio me tocó una mica con dexametasona. Ajá, aminoglucósidos también. Ceftriaxlinda o lo que yo también vi mucho, no sé, yo creo que depende de cada Dicloxa. quien de por dónde rotemos, pero yo como he visto mucho Ceftriametro, así, de verdad, yo creo que es el tratamiento más frecuentemente que he visto para celulitis en muchos lugares donde yo he estado, Ceftriametronidazol. Y si ustedes se dan cuenta, en toda la clase que hoy Brenda nos dio, nunca mencionó metronidazol. Solamente incluso la ceftriaxona la mencionó solamente para casos de celulitis moderadas, ¿no? Y prácticamente, ¿qué opinan ahorita después de esta clase que acabamos de ver del tratamiento ceftriaxlinda? Kevin. Bueno, ¿Qué opinas tú, Kevin, del tratamiento ceftriaxlinda ahorita? bueno, en este punto, pues viendo los agentes más comunes que son el estrepto y piógenes y Staphylococcus aureus, sería redundante en este caso. La Exactamente, cobertura ¿no? para para esta gente, los dos le pegan o intentan pegarle en este caso. Ujú. Entonces, prácticamente como tú mismo, y qué bueno que llegaste a esta conclusión, y espero que todos hayan llegado a esa conclusión, es que ya es un tratamiento redundante. O sea, yo ya sé que mis agentes más comunes son los estreptococos, el estafilococcus aureus, y aún más, ¿qué bondad tiene la clindamicina?
que me está cubriendo Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? O sea, toda la cobertura que le estoy dando ya para los agentes más comunes ya está cubierto con la clindamicina, ¿no? Y obviamente, como tú dices, la ceftriaxona es un tratamiento ya redundante en este paciente. Ya no hay por qué dar tratamientos redundantes y mayor riesgo para otras complicaciones en los pacientes. No se olviden, también les mandé ayer un artículo de un artículo del 2016, también que comparaba el uso del trimestoprim para pacientes también de infecciones de tejidos blandos que formaban abscesos, y eso también ya se los había comentado ya a ustedes. En muchas ocasiones, pues, el solo drenaje del absceso aún sin tratamiento antibiótico es más que suficiente para los pacientes. Del trimestoprim rescatar, que también es un muy buen antibiótico. De hecho, yo lo uso mucho en el hospital porque está recomendado, obviamente, para tratamiento de infecciones de tejidos blandos, erisipela celulitis, porque también tiene la bondad de la clindamicina, cubre cocos gram positivos y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, con eso, pues, creo que nos evitamos muchas otras complicaciones en relación a tener otros antibióticos de cobertura más amplia y tener pacientes pues que tengan complicaciones con la colitis pseudomembranosa. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, yo no soy tampoco, no crean que yo cuando no tengo que usar los antibióticos de espectro extendido, no los dejamos de usar. Ya a lo mejor, no sé, creo que alguno de los, no sé si con Iván o con Brenda me tocó ver antes de que empezara lo del COVID fascitis necrotizantes, los Fournier, que es lo que más vemos ahí en el piso, en cirugía general. Y pues esos pacientes yo a todos les dejo la cobertura como está recomendada, con antibióticos que cubren cocos gram positivos meticilino resistentes, con ¿cómo se llama? Vancomicina o linezolid en caso de que no fuera candidato a recibir vancomicina, y piperacilina tazobactam o carbapenémico. Entonces eso es algo importante. No tampoco en donde sí está indicado indicar el tratamiento antibiótico para estos pacientes, dejar de no indicárselos. Y recalcar que es algo que la verdad es que creo que por lo menos ella en Troncoso cada vez batallé menos con eso. La verdad es que los pacientes que vi con las fascitis necrotizantes tenían una muy buena evolución porque pues los metían al lavado constantemente. Claro que hubo pacientes que tenían otras comorbilidades y fallecían, ¿no? Y que habían ingresado por una fascitis, pero también vi muchos otros o he visto muchos otros que con los lavados la herida quedaba súper limpia. Ya hay veces que, pues no es necesario continuar el tratamiento antibiótico y nada más con el único lavado, el terapia VAC, y es más que suficiente para el tratamiento en estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Está muy interesante el artículo que les mandé, por favor, si tienen un interés en eso, léanlo, del uso de la combinación de penicilina más clindamicina para el tratamiento de las infecciones por Streptococcus pyogenes. Hay muchas cosas que están todavía sin saber de este mecanismo de acción. Efectivamente, como dijo Brenda, la combinación de estos antibióticos en este tipo de infección es para evitar el efecto de muchos de los factores de virulencia del estreptococo, como la streptolicina, como la DNasa, ¿no? Pero también es bien interesante ver cómo, a pesar de que también hay cepas de Streptococcus pyogenes resistentes a la clindamicina, aún así la combinación de esos dos antibióticos es buena y les ayuda. Hay algo que se llama el efecto inóculo o efecto Eagle no solamente en antibióticos, creo que eso se aplica como de forma generalizada en varias cosas físicas, y es muy importante porque ese efecto también explica lo de la combinación de penicilina con clinda,
en los pacientes que tienen este tipo de infecciones por estreptococo. Y bueno, creo que ya porque ya es medio tarde, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, pues nos vemos mañana, muchachos, ¿eh? Descansen. Sí, gracias, Gracias. Brenda. Noches, gracias. Gracias. Que descansen. Gracias, Brenda. Ustedes también. Bye. Bye.